tiki-taka culé. Apareció Dani Alves. Dani, eres lateral, pero en el Barça apareces delantero. Golazo del Barça que ya gana 0-1 en el Calderón. Pero ya decías tú anteriormente, ya pronto van a conectar con este hombre, ya pronto va a aparecer, pues aparece con un gol, además una jugada extraordinaria, se quita finalmente Messi a los hombres, acarrea la marca de 3 y después entra Fábregas con mucha ventaja, cualquiera podría pensar que iba a disparar al arco con la zurda, no lo hace así, da el centro, pase realmente para Dani Alves al movimiento y a la inercia de este jugador, y viendo la repetición, sí algunos podrían considerar que era fuera de lugar, pero creo que está en buena posición porque está detrás del balón. Sí. El Atlético de Madrid lo hizo Radamel Falcao García en 49 de tiempo corrido, 1-1 está el partido. La asistencia con la nuca de Busquets. El Barça como siempre marcando en zona y lo pierde Puyol al Tigre Falcao en la segunda jugada. Puyol es el encargado del número 9 y así lo había sido en todas las jugadas de pelota detenida. Había tenido pocas a favor el Atlético de Madrid y en esta funciona el ataque del exterior, aunque con ayuda de un hombre de Barcelona en el primer palo. 15º gol. Barcelona lo hizo Lionel, viejo y peludo nomás, enorme lo de Messi sorprendiendo al mundo, en 81 el genio de Lionel, pone 2-1 al Barça. Y ahí lo dice Messi con el gesto, quiere seguir luchando, quiere seguir peleando, la barrera se estaba acomodando, el árbitro no dice nada. Bueno, de una genialidad a otra genialidad, de una genialidad de Cristiano Ronaldo a esta, que se inventa Messi, que le dice a Xavi que se lo deje, y fíjate dónde la pone. La imagen lo dice todo, 2-1 para el Barcelona, Messi de tiro libre en un partido, en un segundo tiempo, donde el 10 había hecho poco, pero quizá con esto le alcance para convertirse en el héroe.